Señor, enséñame a orar. Enséñame cómo estar en comunión contigo. Enséñame a orar. Entonces, eso es tan importante que cada uno de nosotros, así como los discípulos le pidieron, enséñame a orar, muy bien. Y la Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración. Te voy a decir, me da mucho gusto que nosotros hacemos noches de oración, de alabanza, pero te quiero decirte también, cada semana, los sábados, aquí estamos. Me dio mucho gusto que hace unos meses estaban viniendo a la oración entre 6 personas a 11 personas el sábado en la mañana. Y después cambió, o sea, hicimos una invitación, se entró una mosca por aquí, me está. Y entró, dimos un llamado y ahora están viniendo entre 35 a 45 personas en los sábados. Y gracias a Dios, de veras, Dios se está manifestando. Pero Dios nos está llamando, de veras, a que nosotros de veras descubramos el poder que hay en la oración y lo necesario. Ahora, es poderosa que uno ore, pero cuando entre la iglesia se nos juntamos para orar, cuidado, porque es poderosísimo. Y por eso el enemigo nos trata de dividir. El enemigo nos trata de cansar. El enemigo nos trata, ay, está la cama tan rica, quédate. El enemigo nos dice, no pasa nada. Y la verdad, sí pasa. Nos volvemos más friotes o más tibios. Necesitamos orar. Te voy a decir, es lo mismo que cuando venimos a la iglesia. Hay veces que venimos a la iglesia después del trabajo o después de un momento difícil y uno, sinceramente, no tienes ganas de venir a la iglesia. ¿Y qué sucede? Que estamos en el tiempo de la alabanza donde podemos adorar al Señor y luego a través de la predicación Dios nos está hablando y nos está animando. ¿Y cómo salimos de este lugar? Salimos animados, fortalecidos, bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de veras, y es lo mismo con la oración, que tenemos tantos obstáculos, pero es tan necesario orar. Por eso el día de hoy te quiero dar 7 definiciones de la oración o 7 conceptos de la oración que son tan importantes entonces para nuestras vidas. Y estas 7 definiciones son importantísimos. La número 1 que te quiero decir es la oración. Es el primer paso para establecer contacto con Dios y conocerle. El primer contacto. ¿Sabes? Esta iglesia, el lema o se puede decir la visión que Dios nos ha dado como iglesia es conocerlo a Él y darlo a conocer. Amén. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo conocemos a una persona? Cuando pasamos tiempo con la persona. ¿Cómo has conocido a tu esposa, a tu esposo? Pasando tiempo con ellos, pasando en las buenas, en las malas, en diferentes circunstancias. Cuando uno está en todo eso, uno se une. Uno se une y es tan importante porque es mi pareja, es mi familia, es aquella persona cercana, pero es con la que más pasamos tiempo. Amén. Entonces, ¿qué? Tenemos que conocer a ese Dios vivo. Me encanta que ahorita terminábamos cantando, Señor, Señor, tú eres mi Dios personal. Y precisamente entonces la oración es el primer paso para establecer ese contacto con el Señor y conocerle. En Romanos 10:13 dice de esta forma, pues todo el que invoque, el que le hable al nombre del Señor será salvo. ¿Será salvo de qué? Del pecado. ¿Será salvo de la muerte? ¿Será salvo de los problemas, de las situaciones, de todo esto? El día de hoy vinieron a arreglar una unidad del aire acondicionado que estaba fallando y vino el técnico y me dice, oiga,
he estado muy preocupado. ¿Qué sabe para la preocupación o la tensión? Le dije, ay, qué rico que me pregunten eso. Y le digo, lo mejor que se puede hacer. Y dice, ¿qué? Unas vacaciones, tomarme descanso. Y le digo, pues eso ayuda, pero no te lo quita. El único que te lo quita es el Señor, que cuando uno ora. Entonces tienes que orar, sí. Tienes que hablar con Dios, sí. Y cuando hablas con Dios y le entregas todo lo que tú tienes, entonces estás descansando. Entonces estás aprendiendo a confiar. Entonces eres salvo porque tienes esa comunión con Dios. Amén. Y le decía, porque no traía la chequera. Y me dice, no, pues le mando el recibo por correo electrónico. Y le digo, mejor venme a cobrar aquí a la iglesia. Venme a cobrar aquí a la iglesia. Entonces, y aquí te pago la iglesia, pero vente para que vengas. Así, es la única forma. Y se ríe. O sea, pues es la única forma que puedes venir. Dice, no, yo antes era cristiano y todo eso, y todavía recuerdo la palabra, pero no, he andado muy mal. Pues ya es tiempo y el Señor te está hablando. El Señor te está hablando que regreses. Pero es importante, como ahorita estábamos diciendo, la oración es el primer forma de contacto. Entonces, es imposible entrar en contacto con Jesucristo sin un clamor del corazón hablando a través de la boca. Primero, tenemos que comunicarnos, que decirles, hablar con el Señor. ¿Y sabes lo que significa cuando le hablamos al Señor? Que estamos reconociendo su presencia, que estamos reconociendo que Él está. Estamos entablando esa comunicación con el Señor. De que, te voy a decir, hay veces de que tú puedes estar con una persona físicamente y la puedes estar ignorando, ¿sí o no? Y puedes completamente estarla ignorando. Pero aquí sabemos, sí, el Señor está en donde quiera. Sí, el Señor está aquí, pero lo ignoramos. Entonces, ¿cómo no lo ignoramos? Cuando le hablamos. Amén. Cuando hablamos con Él, cuando estamos en contacto con Él, entonces, o sea, estamos haciendo ese contacto con el Señor. Te voy a decir, sin la oración no existe salvación. Porque ¿cómo somos salvos? Cuando hablamos con Dios y le pedimos que nos perdone de nuestros pecados y que Él entre en nuestro corazón. ¿Qué es eso? Una oración. Entonces, sin la oración no hay salvación. Sin la oración no llegamos. Entonces, una oración, escúchame, hace la diferencia entre la muerte y la vida. ¡Wow! Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, la salvación es poderosa, la oración es poderosa. Sí, porque te cambia de la muerte a la vida. Entonces, wow, es importantísimo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Dice esto: si declaras abiertamente, si declaras es que hables, proclames, digas abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Amén. Entonces, cuando creemos con el corazón, pero declaramos, hablamos, conversamos, por eso te voy a decir, es importante que podemos orar en nuestra mente, sí, pero es importante que oremos en voz alta, que hablemos porque estamos declarando. Y hay las oraciones públicas, pero también la oración en voz alta, personal, privada, pero que tiene que ser algo confidencial, o sea, algo que estemos solos con el Señor. Amén. Entonces, ese es el primer definición. La oración es el primer paso para establecer ese contacto con Dios y conocerle. Y nuestra devoción a Jesús se mantendrá viva por la práctica continua de la oración. Tú puedes tener algún amigo o alguna persona
o un familiar, pero de repente se dejan de ver y se pueden dejar de ver por años. Y luego cuando lo vuelves a ver, te da gusto verlo. ¿Y dónde comienzas? Quieres comenzar desde donde te quedaste, donde lo último que te quedaste. Pero te da mucho gusto. Pero cómo mantener una relación es seguir en contacto. Entonces, ¿cómo tenemos que seguir en contacto con el Señor? Tenemos que seguir más allá de venir a la iglesia. Necesitamos la iglesia, claro, indiscutiblemente. Pero la iglesia y todo lo que estamos recibiendo el día de hoy nos ayuda para darnos esas ganas para seguir en contacto a diario con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Número 2, la oración, ¿para qué también es? Es para llevar súplicas a Dios. Es cuando la oración sirve para contactarnos con el Señor, conectarnos. Número 2, sirve para darle peticiones, súplicas a Dios. En Oseas capítulo 14, verso 2, dice de esta forma: presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. En la iglesia católica, la gente va y presenta sus confesiones al sacerdote o al padre. Aquí dice: presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. O sea, ¿con quién te confieses? Con el Señor. Y cuando he escuchado, yo nunca me he confesado, porque nunca en mi vida fui católico. ¿Hay algunos de los que están aquí que alguna vez se confesaron con un padre o con un sacerdote? Hay varias personas. Y creo que lo que hacen es que van y que le dice: yo confieso, pues dicen, y yo confieso, y dicen sus cosas que hicieron, y entonces el padre les dice: bueno, pues haz quién sabe cuántos rosarios, haz estos Padre Nuestro, haz esas oraciones y ya eres perdonado. Pero qué hermoso que dice aquí: presenta tus confesiones, pero y vuélvete a quién, no a un hombre, no a un intermediario, a Dios. Es lo que está diciendo. Entonces, ¿necesitamos intermediarios para estar conectados con Dios? No, aquí dice: nuestra confesión y vuélvete al Señor. Dile, ¿qué le decimos al Señor? Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. ¡Qué hermoso! Entonces, es importante que podamos presentar nuestras confesiones, que presentar las situaciones que nos han pasado en nuestras vidas. Entonces tenemos que expresarle al Señor palabras de comunión. Y esas palabras de comunión son expresiones de amor, de admiración, de reconocimiento de su presencia. Ahorita, al estarle alabando, adorando, estábamos expresando esas palabras de admiración. Señor, eres bueno. Eres bueno. Y estábamos hablando eso. ¿Sabes qué? La alabanza es oraciones cantadas. Es eso. Entonces, ¿qué pasa? Y se siente tan bonito porque ahorita que nos decían: grita, grita. Oye, si gritas en los juegos de fútbol, si gritas y eres escandaloso y quién sabe cuántas cosas, y hay algunos hasta que se dan maromas y de todo. ¿Por qué no gritar con todo nuestro corazón adorando al Señor? Y cuando gritamos, Pastor Dani dijo algo ahorita que estamos gritando, así como en Jericó, que pasaron 7 días y en el 7º día gritaron, se oyó el sonido de trompeta y las murallas se cayeron. Se cayeron todas esas murallas. Amén. Entonces, y él estaba diciendo: ahora grita. Y entonces te voy a decir, al que creyó, murallas cayeron el día de hoy. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Qué hermoso. Entonces, son palabras de comunión, son palabras de petición, expresando
nuestras necesidades personales e inquietudes que deseamos que el Señor supla esas necesidades. Son también entonces cuando nos allegamos en oración, son palabras de comunión, de esa admiración al Señor, son palabras de petición que estamos utilizando. Señor, necesito esto, te pido esto, ayúdame en esto. Son palabras de intercesión. ¿Qué significa la intercesión? Es el clamor a favor de la necesidad de otros. Cuando pedimos por otros, hablando a Dios a favor de otros. Todos hemos orado por otros. Todos hemos orado por nuestras familias. Todos hemos orado por nuestros, aquí como adultos, por nuestros hijos. Todos hemos orado por nuestros padres o nuestros hermanos o nuestra familia directa, pero también por quién debemos de orar, por las personas en nuestro trabajo, en la iglesia, en donde quiera. Es cuando oramos por otros, son palabras de intercesión. Y el Señor quiere que oremos por otros. Y estas también son palabras que llevamos a Dios, que representan nuestra vida rendida al Señor y que le estamos diciendo con nuestras palabras: te necesito, te necesito, te necesito. ¿Cuántos el día de hoy podemos decirle al Señor: Señor, te necesito? Dile, Señor, te necesito. ¡Qué hermoso! I need you, Lord. O sea, te necesito. Entonces, por eso la oración es llevar palabras de súplicas a Dios. Número 2. Número 3, el clamor. La oración es el clamor que echa mano de las promesas de Dios. ¡Qué hermoso! Te voy a decir esto. En este libro hay aproximadamente, ¿sabes cuántas promesas? 7,700 promesas. ¿Y para quién son esas promesas? Para ti, para mí. ¿Y una promesa qué es? Son regalos. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes $1,000,000 en el banco y no sabes que lo tienes, ¿lo vas a utilizar? No. Puedes tener $1,000,000, pero lo tienes. Quiero decirte, lo que tienes aquí, las promesas que Dios tiene, las 7,700 promesas, son mucho más que $1,000,000. No tiene límites. Eso es las promesas que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Jeremías 33:3. Es un versículo muy conocido. Ahora te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pero dice: pídeme, pídeme. En la versión Reina Valera 60 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Toda la vida me he aprendido los versículos en la Reina Valera 60 y ahora estoy utilizando otra versión, por eso es que estas no me las sé de memoria, entonces tengo que irme a la Reina Valera 60. Y es muy bonito: clama a mí y yo te responderé. Pero cuando uno lee aquí tan claro: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¡Wow! De veras que Dios nos revela cosas que están por venir. ¿Por qué? Porque si estamos en contacto, esa es una promesa. Pídeme y yo te voy a enseñar lo que está por venir. ¡Wow! Qué hermoso que el Señor nos da. ¿Te acuerdas con Abraham? Que antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, el Señor habló con Adán. ¿Sí o no? Ya Abraham sabía lo que iba a pasar porque el Señor se lo dijo primero. Ahí está esto. Entonces, qué hermoso que el Señor nos dice:
antes que pasen cualquier cosa. Esa es parte de las promesas del Señor. Entonces, quiero decirte esto. La oración no busca vencer la resistencia de Dios. Es como a lo que me refiero, no busca Dios no le tenemos, Señor, te lo ruego, porque a ver si me suelta algo. A ver si me suelta la bendición. Entonces tengo que vencer la resistencia de Dios. No, no, no. Cuando la oración no busca vencer la resistencia de Dios, sino es el echar mano de su deseo para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere de veras fortalecernos. Él quiere obrar sobre nosotros. Entonces la oración es solamente abrir las puertas para recibir eso que el Señor tiene para nosotros. Entonces, pero te voy a decir, hay veces que estamos tan a gusto y conforme como vivimos. O nada más lo buscamos cuando se nos aprieta el zapato, cuando tenemos esa dificultad grande. Pero por eso el Señor nos está llevando a ese momento de esa comunión para recibir de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y te voy a decir, al echar mano de sus promesas, llevamos a Dios sus mismas palabras para que se cumplan aquí en la tierra como fueron planeadas en el cielo. Te voy a decir una promesa. ¿Cuál? Otra promesa de las 7,700 es la promesa del Espíritu Santo. Este domingo pasado el pastor Dani nos estuvo predicando acerca de la venida del Espíritu Santo. ¿Y dónde está esa promesa? Joel 2:28, que dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu, y aquí dice, sobre toda carne. Sobre toda carne. Y sobre vuestros padres, sobre vuestros hijos, verán sueños, tendrán visiones. Y sobre el siervo, sobre la sierva, derramaré mi espíritu. Es una promesa. Entonces, cuando vamos a Dios, le levantamos la promesa. Le decimos, Señor, porque tú me has prometido que ibas a derramar tu espíritu sobre toda carne, pues yo tengo carne y yo tengo mucha. Entonces, Señor, lléname de tu espíritu. Desciende tu espíritu sobre mi vida. Amén. Entonces, ¿y qué hace el Señor? Le estamos hablando y le estamos reconociendo su promesa. Y entonces el Señor dice, ¿qué hace? Ay, no, lo voy a dejar así. No. En muchos momentos que hemos orado por el Espíritu, hay veces que decimos, Señor, dame esto. Señor, no siento nada, te estoy esperando. Dámelo, Señor, te pido el Espíritu Santo, te pido el Espíritu Santo, te pido el Espíritu Santo. Pero el Señor ya te escuchó. Si tú le pides algo a alguien y te lo da, ¿qué es lo que tenemos que decir? Recibirlo y decir gracias. Por eso, si estamos pidiendo, Señor, esa es tu promesa, Señor, derrama tu Espíritu Santo, pero lo que creo que estamos pensando es que estamos esperando sentir caliente, sentir en la boca, que empecemos a temblar, que haya algo que sienta. Y a veces, yo no siento nada. Entonces Dios no me escucha. No, la promesa está ahí y es para toda carne. Es para ti, para mí. Entonces, ¿qué tengo que decir? Señor, yo te pido por la promesa tuya acerca del Espíritu Santo. Y creo que si te pido, tú me lo das. Y ahora, Señor, yo la recibo. Y ahora te doy gracias por recibir la promesa del Espíritu Santo. Gracias. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Y conforme, y ahora te alabo y te bendigo, te glorifico. Y empezamos a hablar en lenguas. Y empezamos a adorar al Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo creíste? Y estamos recibiendo esas promesas. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¿Tienes problemas económicos? Señor, dice tu palabra, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pues yo no sé,
Pero lo que sí sé es que es la promesa de provisión, de ese suministro que tú me das. Por eso, pues ahorita estoy apretado, pero yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero yo creo en ti. Y te pido esa bendición económica. Y cuando te pido, ahora te doy gracias. Lo recibo. Y cuando lo recibo y te doy gracias, entonces vas a ver cómo el Señor extiende su bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces, como te decía, la oración es el clamor, perdón, la oración es el clamor que echa mano de las promesas de Dios. Número 4, la cuarta definición. La oración es el mismo aliento de vida espiritual que produce crecimiento. Es el aliento de vida. Te quiero hacer la pregunta. No sé cuántos sepan esto, pero normalmente, sentados, ¿cuántas veces respiramos al minuto? ¿Hay alguien que sepa? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Alguien no se acuerda de sus estudios de biología o alguien? ¿Cuánto? 20, más cerca de los 60. Aproximadamente como 16 es lo normal. En estado agitado, puede subir entre 20 a 30, pero normalmente, o sea, es como 16 veces al minuto que cada uno de nosotros estamos respirando. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos minutos puedes dejar de respirar y de aguantarte? Si no estás, es dependiendo de la capacidad pulmonar que tengamos. Por ejemplo, las personas atletas y que hacen la natación, por ejemplo, son personas entrenadas y que aguantan la respiración algunos 3 minutos, 4 minutos. Hay personas que pueden aguantarse hasta 6 minutos, 7 minutos. O sea, son personas con un pulmones para aguantar tanto tiempo, pero pueden aguantar como 6 o 7 minutos sin hacer mucha actividad, nada más así. Si hacen más actividad, no pueden aguantar tanto tiempo. Entonces, pero todos estamos respirando y no podemos vivir sin respirar. Quiero decirte, no podemos vivir una vida espiritual sin la oración. La oración es nuestra respiración. La oración es nuestra respiración. Por eso la oración es el mismo aliento de la vida que el Señor nos da. Entonces, en Efesios 6:18 dice esto: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En todas partes, pero oren, seamos persistentes en nuestra oración, porque eso nos mantiene con la vida. ¿Te acuerdas cuando Dios hizo al hombre? Hizo primero el cuerpo de Adán y luego dice, y sopló. Y les dijo, y sopló, y aliento de vida vino sobre Adán. Aliento de vida. Por eso, y vino y empezó a respirar físicamente. Entonces, nosotros para respirar espiritualmente necesitamos ese aliento de vida, estar conectados con Dios. Amén. Necesitamos estar conectados y mantenernos alertas, orando. Entonces, la oración es algo vital para el hombre espiritual, así como el respirar para el hombre natural. Por eso aquí dice la Biblia, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. La vida y el crecimiento del hombre interior depende, o sea, nuestro crecimiento y nuestra vida depende, número 1, de respirar.
para eso necesitamos la oración. Lo segundo que depende es la comida, lo que ingerimos, que es la palabra de Dios espiritualmente. En 1 Pedro 1:25 dice esto: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Entonces la palabra permanece y es las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. En 1 Pedro 2:2 también dice esto: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Cuando los bebés están chicos, o los bebés son bebés, los bebés piden a gritos su leche, ¿sí o no? Y lloran y piden a gritos hasta que se les dé su leche. Yo veo a mi nieto que tiene 2 años, Samuel, y entonces, y hay veces que se pone muy necio y por donde ve la botella de leche, y donde la ve, pero como desesperado lo agarra y ya. O sea, pero la desea. Entonces, por eso, qué hermoso. El día de hoy nosotros al venir a la iglesia, al estar recibiendo esta palabra, estamos alimentándonos del Señor. Si tú eres un bebé espiritual, entonces ahorita tú estás así. Dice aquí como leche espiritual. Estamos comiendo. Pero también si ya tienes más tiempo en el Señor, Hebreos 5, 13 y 14 dice esto: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, yo creo que aquí haya personas maduras que no tan solo por tiempo, por antigüedad, sino por la palabra de Dios que ha sido impartida y que hemos leído y hemos seguido leyendo la palabra de Dios produce vida en nosotros, crecimiento, nos hace maduros. ¿Para qué? Para continuar creciendo nuestras vidas espirituales. Entonces necesitamos la palabra, que es el alimento, y necesitamos también la oración, que es el respirar. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice esto: nunca dejen de orar. En la versión Reina Valera 60 dice orar sin cesar. Pero en esta versión dice nunca dejen de orar. Entonces tenemos que orar. No importa cuánto ores, necesitas orar más. No importa cuánto ore, necesito orar más. Es lo que dice la palabra. Y nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de orar. Entonces es muy importante seguir en esa comunicación. Entonces la oración en el Espíritu, pero también quiero decirte, y eso es una de las cosas que muchas veces no se enseña en la iglesia. La Biblia habla, cuando oramos normalmente y oramos en voz alta, esa se le llama la oración con nuestro entendimiento, que es en voz alta. Pero hay otra oración que se llama la oración en el Espíritu. ¿Por qué cuando estoy orando en voz alta no estoy orando en el Espíritu? No. Estás orando con tu entendimiento. Entonces, ¿cómo es orar en el Espíritu? Mira, dice esto en 1 Pedro 2:5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, como sacerdotes, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. La alabanza, la adoración, esos son sacrificios, pero también la oración en el Espíritu. En 1 Corintios 14,
14:4 dice esto: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Pero el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Pero luego en el verso, entonces sirve para algunos dicen, pero ¿para qué se habla en lenguas? Aquí dice, estás fortaleciendo ¿quién? A tu hombre espiritual. Amén. Es lo que dice. Y en el verso 14 dice esto también: pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo, pero es fortalecido mi espíritu. Entonces aquí dice, ¿qué es orar en el espíritu? Orar en lenguas. Amén. Tenemos que aprender a orar en lenguas. Pues yo ni siquiera hablo en lenguas. ¿Sabes qué? Para orar en lenguas y para hablar en lenguas tienes que creer. Pues yo sí creo, pero pues no hablo. Lo que pasa es que muchas veces queremos sentir. Y hay veces que decimos, ay, es que, pero yo no quiero ser el ridículo, yo no quiero orar como ese o como el otro. Es que ese es muy exagerado. Y andamos bien, checando a todo mundo, y yo sí, como ese, no, como, y muchas, pero no. Qué hermoso que podemos levantar las voces y orar. En Marcos capítulo 16, verso 15 y 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Número 1, echarán fuera demonios. Número 2, hablarán en otras lenguas. ¿A quiénes? A los que creen. Y cuando hablamos en lenguas, estamos orando en el Espíritu. Entonces, cuando yo oro y estoy orando en mi casa, siempre dejo un tiempo para orar en lenguas. Para orar en lenguas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y algo que quiero decirte, ¿cómo orar? Dice, orar en el entendimiento. Entonces, yo en mi mente, yo estoy diciéndole, en mi mente, Señor, te alabo, te bendigo, pero dejo que mi boca diga otras cosas. Pero con mi mente estoy orando en mi entendimiento, pero con mi boca estoy hablando en lenguas. Eso es orar en el Espíritu. Entonces aquí dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. Tenemos que aprender. Y ¿sabes qué pasa cuando oramos en el Espíritu? Que Dios, a través de esas lenguas, quizás Dios nos está utilizando para orar por necesidades, a lo mejor en el África, a lo mejor en otra situación. Y que otras personas entonces hagan de cuenta que el Señor está, ¿quién tiene el canal abierto? Porque hay una necesidad, pero no puedo actuar hasta que se ore. Entonces alguien está orando en lenguas. Aquí tengo a mi hijo Alex que está orando en lenguas. Y está orando, y entonces ¿qué pasa? El Señor le empieza a dar esa palabra de oración que él no la entiende, pero está orando por esa situación en el África, o por la Rusia, o por Ucrania, o quién sabe, pero hay una necesidad, pero Dios los está utilizando. ¿Te fijas? Entonces, eso es orar en el Espíritu. Son cosas espirituales, son cosas espectaculares, son cosas poderosísimas. Por eso el enemigo no quiere que ores en el Espíritu. Ay, pero no le entiendo. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Entiende, o sea, la palabra de Dios lo dice, orar en el Espíritu es orar en lenguas, y uno se fortalece aunque no sepa lo que está sucediendo. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Entonces, estamos hablando, qué hermoso que esto es lo que hace el Señor. Entonces, que produce
ese crecimiento y edificación espiritual a través de la palabra, a través de la oración y a través de la oración en el Espíritu. Número 5, la oración es en entrar en un trabajo asociado con Dios. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy comunicando con Dios. Entonces juntos el Señor me está utilizando para orar. Te voy a decir muchas veces lo que hacemos los sábados. Le pedimos al Señor: Señor, enséñanos a orar y pone en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo lo que debemos de orar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrando, nos estamos asociando con Dios para orar. En 1 Corintios 3:9 dice esto: pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son en el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces al estar orando, estamos trabajando para el Señor. Estamos asociándonos con el Señor. Estamos bendiciendo a otros. Estamos haciendo nuestra función sacerdotal. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para satisfacer una necesidad o desarrollar un servicio, podemos asociarnos con alguien con quien presumimos que lo conseguiremos. Si tú necesitas algo, te asocias con aquella persona que lo puedes hacer, ¿sí o no? Entonces, si estás buscando que Dios intervenga en algo, ¿qué tenemos que hacer? Estar con el Señor. Te voy a decir, he conocido personas que han caído enfermas. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a orar. Se empiezan a conectar con Dios. Y luego empiezan a decir: ¿sabes qué? Voy a leer todas las escrituras que hablen de sanidad. ¡Wow! Y empiezan a buscar todas las escrituras. Y empieza ¿qué está haciendo? Está trabajando con Dios. Se está asociando con Dios. Está y acerca de la promesa de sanidad, pero porque Dios quiere bendecir. Entonces, qué hermoso que podemos asociarnos con Dios trabajando con Él. Te voy a decir, colaboramos con Dios y nos asociamos con Él a través de la acción de la oración. Te voy a decir algo. Alguien cree que la gente cree que la oración es pasiva. No pasa nada. La oración es acción. Cuando estamos orando, nosotros nos estamos activando y Dios se activa. Entonces la oración no es pasiva, la oración es activa. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Y la oración es una de las formas de colaborar con Dios para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión que Dios le ha dado a su iglesia? Eso es a Mundo de Fe McKinney. Se la ha dado a ti, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa gran comisión? En Marcos 16:15 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Por qué crees que esta iglesia se llama Mundo de Fe? Porque somos llamados no tan solo a McKinney, sino al mundo. Y Dios va a utilizar a muchos de nosotros que el día de hoy está sentado aquí, pero Dios te va a utilizar para alcanzar a personas no fuera de nuestra ciudad, en este país y en otros países, porque el Señor va a hacer eso. A cada uno de nosotros ahorita estamos en entrenamiento, estamos en preparación para haciendo esto, que la gran comisión. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Entonces, esto nos está activando. Mateo 28:19 también dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Señor nos está dando ese mandato, y cuando estamos orando, nos estamos colaborando con Dios para ser esos mensajeros de parte de Dios en todo el mundo. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Número 6.
Les dije que son 7, me faltan 2, entonces rapidito. La oración es un recurso básico para conocer los propósitos y la voluntad de Dios. Para saber la voluntad de Dios, necesitamos orar. Es un recurso básico para conocer el propósito y la voluntad de Dios. En Colosenses capítulo 1, 9 y 10, vamos a leerlo por favor. Dice, todos juntos vamos a leerlo. Así que dejen que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrarán y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Qué hermoso que la oración estamos conociendo a Dios, nos estamos conectando, pero estamos conociendo la voluntad de Dios. ¿Y qué va a producir? Como dice aquí la palabra de Dios, vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria del Señor. Ahora, el día de hoy, dale un aplauso fuerte de gratitud al Señor. El día de hoy, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de una persona? Como por ejemplo, aquí está Mariana, aquí la tengo enfrente. Ahorita, entonces, pues, estoy indicando a personas que tengo aquí al frente. ¿Cómo sé qué es lo que Mariana quiere? A través de 2 formas. Número 1, si yo le pregunto y yo hablo con ella, entonces ella me va a decir qué es lo que ella quiere. Pero hay otra forma de hacerlo. Para muchos y abogados te dicen que todos tenemos que tener un testamento. En inglés se llama a will. Will es voluntad. Porque se escribe cuál es el testamento o cuál es la voluntad de la persona. ¿Sí o no? Entonces, es a través de hablar con él, con ella, o escríbeme qué es lo que quieres y leo cuál es tu voluntad. ¿Sabes qué? Entonces, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Cuando hablamos con él. Esa es una. O cuando leemos su testamento. Aquí está su voluntad. Y leemos su voluntad. Gracias, Señor. Ya sé lo que tengo que hacer. Dale un aplauso de gratitud. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces, hablando con él y también leyendo su palabra. Así es entre nosotros y Dios para conocer su plan y su voluntad, especialmente para qué la necesitamos en la toma de decisiones y la guianza que requerimos de parte de él. Orar es recurrir al primer recurso, hablar con él. Entonces, y en la oración, te voy a decir esto, nos alineamos a los propósitos de Dios. Y así podemos conocer y practicar lo que está de acuerdo con su voluntad, tanto en lo personal como en lo que le atañe a otros. Entonces, es importantísimo. Te voy a decir, si tú no oras, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No es cierto, estás haciendo tu voluntad. La única forma que podemos hacer la voluntad de Dios es leyendo su palabra y orando. Amén. Entonces ahí descubrimos cuál es la voluntad del Señor. Qué hermoso. Entonces, eso es tan importante. Y número 7, con esto termino. La oración es el medio para participar del poder de Dios y la llave a lo milagroso. Lo que abre los milagros. ¿Qué es lo que abre? La oración. La oración, entonces, cuando oramos, empiezan a suceder milagros. En Lucas 8:46 dice esto, pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder y sanador de mí.
¿Quién era el que la había tocado? La mujer que tenía el flujo de sangre, que había estado por 13 años con ese flujo y que se estaba muriendo esa mujer. Había gastado, la Biblia dice, todo. Entonces ella tocó y él habló. Y al hablar salió poder para tocar la vida de ella. En Marcos 5:28 también dice esto. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ella pensó. Ella, al pensar eso, ella, en otras palabras, estaba orando. Y al estar orando, vino ese milagro de parte. Oró, creyó. Te voy a decir, cuando oramos, es una prueba de que creemos. Amén. Entonces, al creer y al orar, desatamos el poder de Dios en medio de nosotros. Por eso es importantísimo. Entonces, a través de la oración entramos en contacto con la habilidad y el poder milagroso de Dios, y renunciando a nuestros propios esfuerzos limitados, ahora tenemos el vasto, el inmenso poder sobrenatural de Dios, que quiere actuar, que se quiere manifestar y que quiere bendecir a toda la gente, y que solamente está esperando un pueblo que crea y que ore y que busque al Señor, y entonces va a haber todas esas manifestaciones. Entonces, porque por la oración nos acoplamos al poder sobrenatural. Eso es lo que necesita la iglesia el día de hoy. Ver el poder sobrenatural de Dios, de un pueblo que cree, un pueblo que ora, un pueblo que busca al Señor. Entonces, orar es expresar esa total dependencia en su poder sobrenatural, para vencer todo enemigo, para sojuzgar fortalezas y hacer lo que era imposible, hacerlo posible en el nombre del Señor. Todo eso es la oración. Y Dios nos está llamando. No, yo sé que si tú estás aquí, has orado. No sé qué tan frecuente oras, solamente tú lo sabes, pero el Señor lo sabe. Pero el Señor nos está pidiendo el día de hoy, de cualquier manera. Él no ha venido el día de hoy para condenarte. Ha venido para decirte, el Señor está a punto. Quiero decirte proféticamente en el nombre del Señor, estamos a punto de ver una manifestación gloriosa del poder sobrenatural de Dios. Por eso Dios nos está levantando y a esta iglesia para orar, porque al orar es la llave para lo sobrenatural. Es la llave para llegar a todo aquello que nos tenía limitados. Por eso ahora con más ganas, tenemos que levantar nuestras rodillas paralizadas y levantarnos orando y buscando al Señor con todo nuestro corazón. Ponte de pie, por favor.